Hola, el Señor bendiga tu resto de la semana. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Hermano amado, por la gracia de Dios, estamos esta mañana pudiendo transmitir. La señal no está muy buena, pero no obstante vamos a intentarlo y sea el Señor ayudándonos, ¿verdad? Te cuento que estoy en medio de un resfrío, peleando con un resfrío. Eh, por esa razón quizá hemos empezado un poco tarde, aunque ahí son varios factores. Si eso te causó malestar, si te causó molestia, si lo hallaste un poco eh, eh, informal de mi parte, te pido que me perdones. Eh, y te suplico que ores por mí para que el Señor sane pronto este resfrío y pueda yo estar bien. Hoy amanecí mucho mejor gracias al Señor y sé que el Señor está en control. Amén. Vamos a orar para ponernos en manos de Él y para comenzar este estudio, ¿no? Acuérdate que nos toca estudiar Levíticos capítulo 4. Si quieres, abre tu Biblia, ten la lista ahí a mano y oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por este tiempo invaluable, Señor. Gracias porque es hermoso, Señor, saber que tú estás en cada hogar, con cada uno de nosotros. Saber que esta palabra, Señor, no es una palabra condenatoria, es una palabra que enseña, que advierte, que corrige. Una palabra, Señor, que aunque a veces parece dura, Señor, es como cuando tomamos un antibiótico o alguna cosa que es fuerte, Señor. En primera instancia se ve dura, se ve difícil, pero luego, Señor, muestra mejoría en nuestros corazones. Dios eterno, yo te pido que bendigas a cada hermano que está ahí del otro lado y te pido, Señor, que este tiempo de estudio no sea para que nuestros corazones se infatúen porque saben que este tiempo de estudio sea para que nuestra vida sea corregida. Señor, que no pensemos que porque estudiamos la palabra somos mejores que otros. Ayúdanos a tener la actitud correcta, Señor, y saber que estudiamos la palabra porque te necesitamos, Señor, porque necesitamos de ti. Padre, quita toda arrogancia y petulancia de nuestro corazón y permite que al estudiar tu palabra nuestros corazones sean mudados. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, acuérdense que estamos viendo Levítico y que en, en, en principio hemos visto en Levítico actitudes para con Dios y hemos visto también la importancia de las ofrendas. Y estamos estudiando acerca de las ofrendas. Hoy vamos a estudiar
Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey, del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Mire, en primera instancia había eh, una instrucción respecto del sacerdote. Luego había una instrucción respecto de las autoridades y luego había una instrucción respecto del pueblo. Lo interesante de esto es que en todos los casos la ofrenda era la misma. La ofrenda era la misma. Voy a poner aquí la ofrenda por el pecado en ignorancia era la misma para todos. Voy a poner aquí versículo 1 hasta el... En realidad debiera ser todo el capítulo. No le voy a poner nada aquí y usted se va a acordar que voy a hablar primero de todo el capítulo. Entonces voy a poner tanto para el sacerdote tanto para el sacerdote, esto es con una S nomás, como para las autoridades civiles y el pueblo en general. La ofrenda por el pecado de ignorancia era la misma para todos. Mire lo que dice el versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que
a, a este sacrificio delante tuyo. Era necesario poner las manos en la cabeza del sacrificio. Luego era necesario rociar los cuernos del altar con la sangre. Y luego rociarla al pie del altar del holocausto. También era necesario, voy a ponerlo aquí, era necesario limpiar de toda grosura. Y finalmente, si usted se da cuenta, dice, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Era necesario quemarla por completo. Mi hermano, usted me dirá, bueno, pastor, pero usted está poniendo ahí todo lo que ya yo acabo de leer. Sí, lo pongo para que usted se acuerde cuando haga cuando usted repase esto, cuando usted lo vuelva a mirar. Entonces, la ofrenda por el pecado en ignorancia era la misma para todos. Escuche, la ofrenda o la paga del pecado es la misma para todos. Para el sacerdote, para la autoridad, para cualquier tipo de autoridad y para el pueblo común. Era un mismo sacrificio. Piensen en esto siempre, era un mismo sacrificio. Y el sacrificio significaba que yo transfería al animal mi pecado para que el animal pague por mí. Y la sangre que el animal derramaba delante de Dios servía como expiación. Por eso se ponía en los cuernos del altar. Algunos comentarios dicen que los cuernos significaban la misericordia de Dios. No eran cuernos así como agarrar cuernos de vaca o de algún ciervo y ponerlo. Era una forma de cuernos que tenía el altar. No dice de qué animal, no dice qué tipo, solo eran unos salientes así tipo cuernos, ¿no? Pero eso significaba la misericordia de Dios. Pero además de eso, se derramaba al pie del altar del holocausto, se derramaba toda la sangre. Y dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto era para remisión de pecado. Por eso se la rociaba al pie del altar. Era necesario sacar toda la grosura y era necesario quemarla por completo. Se quemaba todo. Mire, siga leyendo conmigo. Dice, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación es por la congregación. Versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por la expiación y la degollará en lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, misericordia, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, perdón por gracia, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto.
Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Escuche. Lo que sucedía es que alguien pecó por hierro o por ignorancia y estaba viviendo ese pecado. Entonces, había una misma ofrenda para todos en general, era la misma. No, delante de Dios, los rangos en realidad son una cuestión de organización para esta tierra. Es organización para esta tierra. Pero el pecado delante de Dios es igual. Si peca un pastor, es lo mismo que si peca una ovejita que conoció al Señor ayer. Pecado es pecado. Hay una mayor perversión en el que conoce y deliberadamente peca. Paradójicamente, para ese pecado no había sacrificio. No obstante, mis amados, la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, mira, aún los pecados que tú has hecho deliberadamente, si tú confiesas tu pecado delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. Y esto me lleva al segundo punto, y es que, perdóname que quiero poner aquí la cita, es desde el 1 hasta el... Perdón. Versículo 1 hasta el 35. Voy a poner aquí versículo 1 al 35. Ok, era necesario rociar los cuernos del altar con la sangre y luego rociarla al pie del altar del holocausto. Era necesario limpiar toda grosura, era necesario quemarla por completo. Voy a poner como punto 2. Estas ofrendas eran quemadas fuera del campamento. Fuera del campamento. Usted lo puede mirar en los tres casos se ha hablado precisamente de eso. En los tres casos se habló y entonces la ofrenda era sacada fuera del campamento. Era una especie de muestra de santificación. ¿Sabe? Era público. Todo el mundo veía cuando estaban sacando las ofrendas para ser quemadas fuera del campamento. Yo me imagino el corazón de la gente. Si el arrepentimiento era sincero, si de verdad la ofrenda no había sido como cuando nosotros nos arrepentimos nomás de lenguas para afuera. Hoy en día los arrepentimientos y la honra que se le da al Señor ya no es de lengua para afuera, ya es dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una cosa que he descubierto en el último tiempo es que si fuera nuestro tiempo, la palabra diría, este pueblo de memes me honra. De memes. Porque todo el mundo anda mandando memes, honrando al Señor con los memes, pero destruyendo la santidad que Dios les ha dado en sus vidas. Y eso me incluye. A veces somos muy buenos mandando memes. O a veces somos muy buenos mandando prédica. Pero ¿y qué de nuestro corazón? ¿Lo revisamos? ¿Estamos honrando al Señor de todo corazón? Esta ofrenda era quemada fuera del campamento. Voy a poner aquí, era una especie de muestra de santificación, pero además era una muestra de arrepentimiento. Descubrí este pecado, lo estoy confesando, traigo mi ofrenda delante del Señor en señal de arrepentimiento y con esto me pongo a cuentas con Él para no volverlo a hacer. Era eso lo que acontecía en esto. Entonces las ofrendas eran quemadas fuera del campamento. Era una especie de muestra de santificación, era una muestra de arrepentimiento. Otro asunto que quería mostrarle aquí, era quemada
era quemada totalmente. Esto a mí me habla de una cosa, mi hermano. No había que usted se coma de la ofrenda del pecado. No le dejaban nada para que usted se coma. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ser completamente desarraigado, quemado, destruido, puesto en la cruz del Calvario. La sangre por el pecado tiene que ser derramada, o tiene que ser real la sangre que se derramó, para que usted y yo nos apartemos del pecado, nos santifiquemos, y en señal de arrepentimiento no prestemos especial atención y cuidado de no volver a cometer el mismo pecado. Eh, una cosa que también le quiero mostrar, bueno, y ahora aplicando a nuestra vida, hermano, ¿sabe qué es lo glorioso de esta ofrenda? Que al igual que todas las demás ofrendas, esta ofrenda apuntaba a Cristo. Voy a poner arriba como un título: Cristo hecho pecado por nosotros. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Él fue un representante de los hombres en pureza, en santidad, en ausencia de pecado, pero también fue un representante de los hombres en que se sacrificó voluntariamente por el pecado de cada uno de nosotros. Cuando usted lee estas instrucciones, usted debe pensar, lo primero que usted debe pensar es: el Señor Jesucristo hizo esto y mucho más por mí. Sí, escuchó bien, dije, hizo esto y mucho más. Usted es un bienaventurado. ¿Sabe? Si usted de verdad es hijo de Dios, si Cristo de verdad es real en su vida, usted es un bienaventurado porque Cristo hizo la obra perfecta. Ahora, no se engañe. No piense que porque Cristo hizo la obra perfecta, usted puede seguir viviendo en ese pecado. No. Esto quiere decir, si Cristo hizo la obra perfecta, lo santifica, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día de la venida del Señor Jesucristo. Así que, aunque no había ofrenda para el pecado deliberado, había ofrenda para el pecado de hierro. Hay muchas cosas que hacemos en hierro, ¿no? Y había una instrucción. Ahora, este sacrificio, piense, no se quemaba en el altar de bronce, sino que se quemaba fuera del campamento. ¿Sabe qué simboliza esto? Es necesario. Cristo también fue crucificado fuera del pueblo, ¿se da cuenta? Pero, ¿qué simboliza esto? ¿Qué significa esto? El pecado tiene que estar lejos de nosotros. El pecado tiene que estar destruido y lejos de nosotros, quemado y lejos de nosotros. Mire, en Hebreos capítulo 13, versículo 11, dice lo siguiente, se lo voy a leer. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y luego dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos una ciudad aquí permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Hermanos amados, ¿saben? Esto de las ofrendas quemadas fuera del campamento habla de la necesidad de la constante santificación. Por eso dice: salgamos pues, salgamos pues. Ahora piensen en esto. ¿Se ha descubierto usted en un pecado que usted no sabía que era pecado, y encontró que era pecado, y dice: ay, Dios mío, esto es pecado y yo no lo sabía, y he estado cometiéndolo y he estado viviendo en este pecado? Bueno, mi hermano amado tiene el precioso regalo, la preciosa oportunidad de que por gracia usted puede ser perdonado de ese pecado.
Y sabe, la ofrenda es una sola, una ofrenda, un sacrificio, un holocausto, una vez y para siempre. Se llama Jesucristo, el Rey de Gloria, Dios hecho carne, muriendo por usted y por mí. ¿Sabe? No mire al que está adelante como, wow, este es santo, santísimo, puro y purísimo. Mírelo como un ser humano propenso a equivocarse. Otro asunto, no se crea más que los demás porque usted está en un lugar de eminencia. De hecho, acuérdese, nuestro sumo sacerdote, siendo lo que era, se humilló y se hizo menos que los demás. Tomó todo el pecado de la humanidad. Usted puede mirarse y decir, yo no tengo tanto pecado. Bueno, pues tu Señor tomó todo el pecado de la humanidad y ahí estabas tú incluido y lo hizo por amor a ti. De la misma manera, usted tiene más conocimiento, niéguese por amor del otro. No se infatúe, no se vanagloríe, no se crea más. Usted es de los que predica, no se crea más que los demás. Usted es de los que ora, qué lindo, no se crea más que los demás. Usted sirve en la iglesia, qué bendición, qué bienaventurado es usted, pero no se crea más que los demás. Su Señor y el mío sacó el pecado de arrogancia fuera del campamento, salgamos fuera del campamento, tengamos la actitud correcta y entendamos, todos, absolutamente todos, necesitamos la oración de todos, todos. Yo no sé a usted, a mí la palabra del domingo me confrontó mucho, pero quiero decirle algo. No solo me confrontó, sino que ha provocado en mí un nuevo tiempo de oración con el Señor. Y sabe, doy gracias. Quiero volver a mi capítulo para ya ir cerrando. Ok, quiero llegar al... Fíjese que quien traía la ofrenda de pecado no podía traerla por sí mismo. Voy a poner aquí, era necesaria
la intervención del sumo sacerdote. Luego, cuando le envíe los bosquejos, le pondré los versículos que respaldan cada porción. Ahora piense, mi hermano amado, piénselo. Era necesaria la intervención del sumo sacerdote, era necesaria la intervención del sumo sacerdote. No podía cualquier persona decir, bueno, traigo este permiso, lo voy a sacrificar yo solito y voy a... No, espera, se trataba de esto. Tenías que llegar con la ofrenda y decir, he reconocido este pecado, he descubierto este pecado en mí y necesito presentar una ofrenda de expiación por este pecado. No sabía que era pecado, no sabía que al hacer esto que he hecho estaba ofendiendo al Señor. Ahora lo he descubierto y entonces necesito. Venía al sumo sacerdote, no podía simple y sencillamente acercarse, yo llevo mi ofrenda y ya está. No, escuche, tenía que ir en el nombre del Señor Jesucristo. Perdón, en ese tiempo tenía que ir en el nombre del sumo sacerdote. Tenía que ir al sumo sacerdote, necesitaba del sumo sacerdote. Voy a poner aquí, todo pecador necesita del sumo sacerdote. Mi hermano, no es tan fácil como decir, ay no, yo total, yo me arrepiento solito en mi casa y ya está. Usted necesita confesar y usted necesita reconocer apartarse del pecado. Se necesita destruir por completo el pecado.